Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar sobre sanciones, el mundo de las sanciones, un crimen que ha sido normalizado y voces de las naciones naciones. Mi nombre es Lisbeth Maswell y estoy con World Beyond War y vengo de Nueva Zelanda, o estoy en Nueva Zelanda, un país que tiene un tratado en cooperación con, ¿vale? Y estoy trabajando en este país. Bienvenidos a todos los que se han unido y sobre todo a nuestros invitados especiales. Vamos a hablar de las acciones, de las sanciones en Venezuela, Irán. And Cuba. As has already been mentioned, there is translations. Ya se les mencionó que hay traducción simultánea al español. So if you click at the bottom of your screen where it says interpretation, you will be able to access those. So En la thank you parte de to abajo pueden seleccionar el idioma de su preferencia, en este caso para la traducción, el español. Y esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida más adelante. Así es que, hablando de sanciones, como todos ustedes saben, gobierno de los Estados Unidos impone sanciones en muchas naciones, castigando a la población en violación de la Convención de Ginebra. Y esto es para crear influencia o derrocar gobiernos. El resultado es terrible sufrimiento para estas poblaciones. Este tipo de sanciones lo que hacen es que la gente se levante en armas en muchas ocasiones y estas sanciones afectan a los más pobres y más vulnerables de la población, causando desempleo, hambre y enfermedad. Están específicamente diseñadas para hacer esto. El gobierno de los Estados Unidos también ha hecho que otros países obedezcan este régimen de sanciones versus ciertos estados mediante el uso de la extraterritorialidad y hace o no coopera con países que no sigan las sanciones que ellos han impuesto. Eh, Suministros médicos que están exentos de este tipo de sanciones, muchas veces se les prohíbe entrar a estos países sancionados, aunque están protegidos por la Convención de Ginebra. Y durante la última pandemia esto ha sido barbárico porque se han incrementado incluso más las sanciones. Entonces, vamos a comenzar con el señor Luis Delgado de Venezuela. Luis es profesor de la universidad. El autor de diferentes libros sobre comunicación y otros temas. Y también libros de política. Y usualmente es el director del Departamento de Investigación en la Universidad de Buenos Aires. Y ha llevado a cabo varias investigaciones en diversos campos de Venezuela. Entonces, bienvenido, Luis. Puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy honrado con la invitación que nos están haciendo. Queremos felicitar por la iniciativa de hacer una acción concreta en defensa de los pueblos y sobre todo de los sectores más humildes de los pueblos, que es a quien en definitiva fundamentalmente atacan este tipo de medidas. Creo que solamente con una acción internalista, con una acción de alguna manera en la que las víctimas se reúnan para tratarlo de una manera, como en el caso internacional, puede dársele, por un lado, comprensión, justa comprensión, y segundo, una justa tratamiento que no puede ser nunca unilateral, nacional, porque el tipo de ofensiva que se está hoy día activando contra nuestros pueblos es de orden transnacional y más aún de alguna manera es un bloque occidental
capitalista contra nuestros pueblos, y es muy importante entender la naturaleza, los alcances, la gravedad y las consecuencias de este tipo de medidas. Entonces, por eso agradecemos tanto a esta organización, a todas las personas que están colaborando con esto, y bueno, desde esta Universidad Internacional de las Comunicaciones estamos trabajando en una línea precisamente para repensar la gravedad y la importancia que tienen estas nuevas formas de guerra contra nuestros pueblos, de tal manera de que nosotros podamos superar en la medida de lo posible la gravedad depredatoria de este tipo de políticas. Entonces, lo primero que quiero hacer en estos breves, poco más de 10 minutos que nos están dando, es hacer una precisión en términos de las categorías que estamos utilizando para poder comprender el fenómeno. Como sabemos, las palabras no son axiológicamente neutrales, y el hecho de que a este tipo de acciones se le esté denominando unas acciones como sanciones tiene en sí mismo una carga ideológica. Eh, Creo que es completamente contraproducente llamar a este tipo de acciones sanciones, porque el sustantivo sanción viene de una palabra correspondiente que viene del latín, que se denomina sanctio o sanctionis, ¿verdad? Y significa una ley, un decreto, una constitución o un estatuto. Es decir, la palabra sanción remite a una legitimidad jurídica, ¿no? Pero también el verbo sanción viene la palabra sanción viene del verbo sanctio o sanctis, sancire, que significa en latín santificar. Esa es la etimología. Es decir, la sanción subsume en su propio significado, por un lado, la legitimidad de la ley, y por otro lado, la consagración de una cosa, la dimensión teológica, la legitimidad no solamente jurídica, sino teológica de la medida. Por lo tanto, lo primero que quiero proponer es que revisemos la palabra sanción. Inicialmente pensé que habría que hablar de más que de una sucesión de sanciones o un paquete de sanciones, que había que hablar más bien de una guerra de sanciones, pero todavía la categoría guerra de sanciones sigue teniendo en sí misma el pecado original de la colonialidad. Creo que más bien estamos hablando más que de sanción, son crucifixiones para nuestro pueblo, para utilizar o la categoría teológica, ¿no? O podríamos decirlo en términos para también responderle a cierta política que se está llevando desde los organismos internacionales, las cancillerías, que llaman a este tipo de medidas como medidas coercitivas unilaterales. También me parece que es debatible esa conceptualización, porque el hecho de que sean medidas, ¿verdad? Da también la idea de que es algo que está justo a la medida. El día que sean unilaterales, realmente no son unilaterales porque son acciones que están siendo tomadas por todo un conjunto de países y de gobiernos, y por lo tanto tienen un carácter occidental, ¿no? Capitalista. Y por otro lado, ni son medidas ni son unilaterales. Y el hecho de coercitivos, la palabra coercitiva también me parece confusa, porque el pueblo no sé qué es esa palabra de coercitivo. Entonces, llamar a yo creo que hay que llamarlo acción de guerra, con todos los medios, con toda la premeditación, alevosía, nocturnidad, superioridad física y agavillamiento, que son todos los agravantes del delito. A esta paquete de acciones de guerra, ¿verdad? Contra los más humildes, de parte de los más poderosos de la tierra, eso tiene un carácter de
de gravedad que requiere conceptualizaciones, que requiere categorizaciones, que requiere repensar la forma como nos estamos digiriendo este tipo de políticas y ponernos de acuerdo en términos de cómo comenzamos a responder de una manera más conjunta, más sistemática, más potente también, ¿no? Y eso comienza por, como diría Michel Foucault en Las palabras y las cosas, comienza por rebautizar las cosas con el nombre que, por un lado, lo importante de esta guerra es que el pueblo entienda la guerra, o los pueblos entiendan la naturaleza de esta guerra. Porque esta guerra, según planteo yo un artículo recientemente publicado en una revista de la universidad de nombre Topartía, yo escribo un artículo que denomino la narrativa gris, porque en el marco de una caída o de un desmoronamiento vertical de todo el sistema occidental, no solamente del estadounidense, sino el occidental, y particularmente también del capitalismo, ¿no? Como tema hegemónico. Esta crisis, que como diría Gramsci, es una crisis donde lo que debe morir no termina de morir, pero lo que debe nacer termina por nacer. En este claroscuro donde aparecen estos monstruos, parte de los monstruos que nos aparecen son los monstruos del sinsentido, los monstruos de un tipo de guerra que, como no nos están cayendo las bombas encima, creemos que no hay guerra. El pueblo generalmente tiende a pensar que o no se explica cómo es posible lo que sucedió aquí en Venezuela. En Venezuela aplicaron un conjunto de medidas o de acciones de guerra por la vía jurídica, por la vía del derecho internacional, por la vía de restricciones a las finanzas, al comercio, a la economía, restricciones al crédito, prohibición de salida del país de prácticamente todos los funcionarios del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los poderes que llamamos poder moral. Es decir, lo que han hecho contra Venezuela ha sido una suerte de ensañamiento y de guerra irrestricta en la cual no ha habido ningún ámbito en el cual no hayan utilizado para agredir a este pueblo. Es decir, uno lee las 195 acciones de guerra que define James Sharp en su libro sobre las revoluciones de colores y con Venezuela se han aplicado muchos más de las que estaban contenidas en ese manual de acciones subversivas para crear revoluciones de colores en nuestro pueblo. Entonces, esta guerra ha tenido, por ejemplo, para decir el dato duro, en Venezuela, Venezuela fue un país que fue forzado por el sistema capitalista mundial a entrar dentro de la lógica del mercado del trabajo en lugar de productor de crudo para Occidente, fundamentalmente crudo. Es el lugar que en el sistema internacional del trabajo el capitalismo le asignó a Venezuela y de alguna manera se le forzó a que siguiera dentro de ese plan, dentro de esa lógica. Luego, la guerra de sanciones viene justamente a poner el mundo de cabeza, es decir, a desmoronar el lugar histórico que había tenido Venezuela como productor. Venezuela depende en un 99%, sus divisas dependen del ingreso petrolero, y a Venezuela en por lo menos 4 se llegó a lograr que las divisas que ingresaba a Venezuela por concepto de petróleo cayeran en un 99%. Es decir, de cada 100 barriles solamente empezamos año para otro a tener el ingreso de solo. Esta es una medida que yo creo que ningún país del mundo ha tenido un grado de quiebra, quiebra premeditada de su economía tan alevosa como esto. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield, dijo, sabemos que
sancionar a PDVSA va a generar no solamente al gobierno, sino al pueblo de Venezuela muy grave, que va a durar durante meses o probablemente años. Pero lo que conviene en estas circunstancias, decía Brownfield, es profundizar esa situación hasta lograr el colapso del régimen de Maduro. Entonces, lo que quería precisar es que la guerra no va dirigida contra un régimen político. La guerra va dirigida contra un pueblo que ha elegido sistemáticamente durante por lo menos 2 décadas apoyar una salida al infierno del neoliberalismo y que ha votado sistemáticamente pese a toda el océano de falsa conciencia que se vehicula por todos los medios de incomunicación y de desinformación social del capital. Pese a todo eso, pese a una oposición completamente apátrida y pese a todas las, digamos, debilidades que tenía nuestro sistema periférico, económico, social, productivo, pese a todo eso, el pueblo ha respondido con una boniteza, con una disposición, con una alegría. Indudablemente ha habido graves consecuencias. Entre las consecuencias cabe citar, por ejemplo, algunas de ellas. Una de las más graves, no solamente porque cuando se afecta el 99% de las divisas de un país, se afecta todo. Venezuela veníamos de estar como el ejemplo el ejemplo del mundo en el combate a la pobreza. Sí, Profesor, disculpe, ¿puede bajar la cámara para apreciar mejor la imagen? Disculpe. no, Ok, claro. mucho mejor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, decíamos, en Venezuela hemos de haber logrado con el gobierno del presidente Hugo Chávez una felicitación por parte de la Organización de Naciones Unidas y del Programa Mundial de Combate contra la Pobreza, haber alcanzado todos los logros del milenio en menos tiempo de lo que habían pensado y reducido la pobreza a menos de la tercera parte en menos de 15 años, en menos de 10 años. Todo eso se ha, de alguna manera, la metáfora que utilizó Obama cuando aplicó las primeras sanciones es que había gobiernos que había que torcerles el brazo. Bueno, realmente lo que han hecho contra Venezuela es intentar torcernos el cuello. Eso es asfixiarnos económicamente, políticamente, comercialmente, industrialmente, asfixiarnos en el acceso a medicina, incluso en el marco de una grave situación de pandemia, suspendernos el ingreso de repuestos para todo el parque automotor, todo el parque, suspendernos o prácticamente prohibirnos la posibilidad de refinanciamiento de los bonos de PDVSA, de los bonos de la deuda pública, pero no contentos con eso, decidieron hacer algo parecido a lo que hicieron con el gobierno de Libia, cuando robaron todas sus reservas monetarias internacionales, todas sus reservas en oro. Aquí mandaron incluso un piquete de terroristas para buscar secuestrar al presidente, le pusieron una otra oportunidad, le pusieron unos drones para lograr lanzar unas bombas contra el presidente reunido en pleno con todo el gabinete, con el Tribunal Supremo, el alto mando militar, el poder moral, el parlamento, todo. O sea, hubo medidas de esa naturaleza que lo que en definitiva estamos viendo es que hay un proyecto de no solamente de dificultar o de borrar el mal ejemplo, como lo dijeron ellos, del eje del mal que estaba de alguna manera acompañando a Venezuela con su política de apoyo a Cuba, a, a, a Palestina, a la Federación Rusa, al gobierno chino,
sino que hubo una idea de borrar del mapa lo que pudiera ser el primer ejemplo de revolución democrática, electoral, popular, acompañada en un país donde hay una base material suficiente, no solamente para impulsar el desarrollo de un país potencia como Venezuela, sino que en Venezuela hay riquezas equivalentes a o superiores. La realización de esa riqueza energética es superior a todas las reservas monetarias internacionales de todos los países del mundo sumados, pero también es superior a todos los fondos de inversión de todos los millonarios del mundo sumados. Eso es lo que Profesor, tenemos aquí debajo disculpen, de nuestros pies. profesor Luis, no quisiera Sí. interrumpir, pero lamentablemente hemos cumplido ya el tiempo previsto para la moderación. Disculpe si pudiera cerrar la idea en un minutico. Muchas gracias. Bueno, en definitiva, lo que quería decir es que pese a toda esta circunstancia, se hace vender al mundo que Venezuela es un país fallido, que es un Estado fallido, que es un pueblo forajido y que lo que hay que hacer es dejar solo Venezuela, dejarlo como se quedó la Unión Soviética en el siglo XX cuando hizo la Revolución Soviética o como dejaron a Cuba después de la caída de la Unión Soviética. Pero Venezuela sigue luchando y estamos saliendo del marasmo, no porque nos hayan quitado las sanciones, sino porque el pueblo de Venezuela, y en especial las mujeres de Venezuela, hay que reconocerlo, han estado a la altura de este inmenso desafío y han respondido junto con nuestro gobierno bolivariano de una manera realmente hermosa y realmente ejemplar. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Professor. It's a wonderful introduction and learning a lot about Venezuela. By the way, if you've got any questions, Si alguien tiene alguna pregunta, las pueden colocarla en el chat, por favor, o hacerlas al final si tenemos suficiente tiempo. Nuestro siguiente presentador es el profesor Fawad Hizari, que es de Irán y que en este momento está en la China y creo que son las 2 de la mañana para él. Entonces, muchas gracias, profesor Fawad, por trasnocharse con nosotros. Le agradecemos mucho. Él es miembro de la Junta Directiva de World Beyond War y trabaja en la parte disciplinaria y se enfoca en Estados Unidos e Irán en las relaciones. Su libro de la diplomacia de los Estados Unidos hacia Irán habla sobre la comunicación o los esfuerzos entre la administración de George W. Bush y Obama. Ha aplicado varios estudios en economía nacional e internacional, incluyendo la parte de artes, libros de diplomacia. Muchas gracias, Liz y David, por sus esfuerzos. Obviamente es un tema muy importante y muchas personas o millones de personas son afectadas alrededor del mundo por estas sanciones en los diferentes países donde son aplicadas. Una opción que tenemos es reemplazar Irán, como decía el profesor Luis, y podemos, básicamente podemos decir lo mismo que dijo el profesor Luis sobre Irán, y es la situación igualita a lo que nos dijo el profesor Luis sobre Venezuela. Entonces, como todavía estoy despierto, entonces vamos a terminar o hacerles algunas aclaraciones. La primera parte tiene que ver con las razones detrás de las sanciones. ¿Por qué tenemos sanciones? Algunos países no las tienen. Y como Liz y el profesor Luis lo dijeron o lo mencionaron, es una cuestión política. Si el país tiene algo que ver con los Estados Unidos, es cliente o está alineado con la política exterior de los Estados Unidos, sin importar qué pase en ese país,
Lo único que no van a tener es sanciones. No van a tener sanciones porque están alineados. No van a tener sanciones si los dictadores están en línea con la política extranjera de los Estados Unidos. Y las sanciones para aquellos países que quieren tener una política extranjera o una política exterior diferente si ocurre. Entonces, esa es la premisa básica es esa. Si están con Estados Unidos, no hay sanciones. Si no, hay sanciones. Lo que se quiere lograr con estas sanciones es supuestamente colocar descontento en el pueblo, porque usualmente no afectan los altos segmentos de la sociedad, sino los más bajos, los más pobres, los más humildes, la clase media o la clase baja. Entonces, la idea es que si se colocan suficientes sanciones y suficiente dolor en esos segmentos, como son los más grandes en población, entonces ellos van a cansarse de las dificultades y las sanciones y van a salir a las calles y van a hacer una revolución y tumbar el gobierno. Y este ha sido el objetivo del gobierno de los Estados Unidos con Venezuela y con Irán a través de sus sanciones. El otro punto que tenemos que manejar aquí o que tenemos que conversar aquí, en el caso de Irán, por ejemplo, también debe ocurrir en otros países, estoy seguro en Venezuela y en Cuba y en otros, pero lo conozco por Irán. Las sanciones no son internacionales, es decir, no son designadas por las Naciones Unidas. No tenemos sanciones económicas en Irán que hayan salido de resoluciones de las Naciones Unidas. Las sanciones que están afectando a la gente de Irán son sanciones que salieron de los gobiernos de los Estados Unidos. Leyes que han sido pasadas o aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Y en la práctica, por el poder económico que tienen ellos, las compañías que quieren hacer negocios con Irán no están interesadas en involucrarse con Irán porque están asustados de la ley que fue aprobada por Estados Unidos en su país contra nosotros. Por ejemplo, hay varias compañías que quieren involucrarse con Irán y no hay dificultades entre los chinos y los de Iranía. Pero estas compañías chinas no quieren involucrarse porque han visto otras compañías en años anteriores que se han involucrado con Irán y han tenido que sufrir consecuencias con estas sanciones. Y bajo esas sanciones, ellas no pueden hacer negocios con ningún otro país del mundo. Entonces, decir, si se hacen negocios con Irán, ya no pueden hacer negocios con ningún otro país del mundo debido a las sanciones de los americanos. Por eso los chinos o las empresas chinas vacilan en hacer negocios con Irán. Y aparte de todo, el dólar es una moneda que es la que más se utiliza para el comercio. Y hay organizaciones como las organizaciones en contra de Irán y su programa nuclear. Y le escriben cartas a compañías alrededor del mundo diariamente amenazándolos con dejar de trabajar con ellos si no dejan de trabajar con Irán. Entonces, por eso es que se tienen las sanciones. Ese es el motivo. Lograr o llevar a cabo ciertas políticas extranjeras. Este es el aniversario séptimo este año, 70, perdón, del golpe de Estado en Irán. Y hace 70 años empezaron estas sanciones de los americanos y los británicos. Y el crimen del señor Mossad en el 53 fue nacionalizar el petróleo iraní. Antes de esa acción, la demanda que tenían de los británicos era por el control del petróleo y era compartir la riqueza
el ingreso que tenían los británicos del petróleo. Querían que lo compartiéramos 50-50. Pues la idea era que crear un mecanismo para tener una situación gana-gana, decían ellos en su momento. Y los británicos no quisieron y el gobierno de los Estados Unidos los apoyó y el resultado fue con el MI6 y con el Mossad y con la CIA volvieron a subir al Shah al poder y se cometieron muchos crímenes durante ese momento. Entonces, y se hicieron todas estas sanciones, entonces por eso se tienen, para lograr una política extranjera, para llegar a esta política extranjera. Y eso se ve hoy en día, en 2015, Estados Unidos también se involucró para la parte del programa nuclear de Irán y se hizo un acuerdo en 2015. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo estaba feliz con este acuerdo hasta los Estados Unidos. Irán aceptó el acuerdo, siguió el acuerdo, lo cumplió y Estados Unidos fueron los que se retiraron del acuerdo en 2018 sin ninguna justificación. No podían decir que no estábamos siguiendo lo que se había acordado en cuanto al programa nuclear. No tenían pruebas. Y han pasado más de 2 años desde que el presidente Biden está en la oficina y él no quiere volver al acuerdo, básicamente siguiendo lo que hizo el expresidente Trump. Entonces hay muchos desacuerdos entre los republicanos y los demócratas, pero cuando se tiene que ver con Irán y las sanciones, ahí sí se ponen de acuerdo. Ahí todos están juntos y continúan impulsando estas políticas de sanciones. Como no me queda mucho tiempo, quiero motivarlos a ustedes a que lean los reportes que hay por parte de las Naciones Unidas, que vinieron, la comisión que vino a Irán el año pasado, y el trabajo de ellos fue visitar el país y mirar las sanciones y los efectos que estaban teniendo en la gente de Irán. El reporte está disponible en la página web de las Naciones Unidas y trataré de enviarles el link para que puedan acceder a este reporte. Es un reporte de más o menos 20 páginas y si no hay tiempo para leerlo todo, solo lean las conclusiones al final y las recomendaciones que sean al final del reporte. Fue escrito por un profesor designado por Naciones Unidas para ir a Irán, que es Elena Duhan, y ella fue y hizo una explicación muy detallada de lo que están haciendo las sanciones contra el pueblo de Irán. Como no me queda mucho tiempo, entonces quiero hablarles de un hecho que está en su reporte y es que es la parte de equipos médicos. Bajo las sanciones del Congreso de los Estados Unidos, los suplementos, la comida, la parte humanitaria, las medicinas, se supone que están exentos de estas sanciones. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Es lo contrario. La respuesta es sí y no. Sí, en papel. Sí, en papel se dice que no, que están exentos. Pero es un no porque en la práctica no ocurre. ¿Por qué? La razón es que no están exentos en práctica y es porque es por las sanciones bancarias en contra de Irán. Entonces, si Irán quiere importar comida o medicinas utilizando su propio dinero, entonces ningún banco va a aceptar pagos de Irán. Si se quiere importar algo, hay que pagarlo y si no se puede, no se puede obtener. Y debido a estas sanciones bancarias,
la medicina y la comida también quedaría sancionada. Y hace un par de semanas tuvimos un ejemplo, después de muchos años, a Irán se le permitió acceder a su propio dinero en uno de los bancos extranjeros de más de 6 billones de dólares. Y pasaron unas cuantas semanas de transacciones bancarias para que Irán pudiera utilizar este dinero. El dinero fue de Corea del Sur a Suiza y luego a otros bancos. Hizo todo un tránsito. Y solo en los últimos días pudo haber formas de utilizar ese dinero para medicinas y comida. Pues no debería ser tan difícil porque el dinero de los bancos surcoreanos que dirán debería ser posible acceder a él y no tener que hacer todas estas dificultades. Y las razones por las que tienen que hacer todo este recorrido es porque la práctica de las sanciones nos obliga a esto. ¿Qué se debería hacer en este caso? Pienso que este tipo de webinars son muy útiles porque estamos enfrentando un imperio de mentiras con muchas medios de comunicación que no les cuentan estas verdades, que tratan de demonizar a los países e involucrarse en propaganda, llamémoslo propaganda sucia, propaganda negra y desinformar. Hay mucha desinformación y hablan de sanciones en forma que dicen, estamos poniendo sanciones por derechos humanos, por problemas de derechos humanos, que es totalmente mentira. No son por eso exactamente. Entonces, la información correcta es muy importante para esto. Por eso quiero que lean este reporte. Los invito a que lean el reporte de las Naciones Unidas sobre las sanciones en Irán. Y creo que ya lo han hecho en otros países. Entonces, es bueno leerlo e informarse. O sea, no es solamente en Irán, ocurre en muchos otros países que están sancionados. Son más de 30 países los que están sancionados por Estados Unidos. Entonces, la información va a ser algo importante, algo clave. Y si las personas tienen la información, acceso a ellas, hacer algo con esa información, diseminarla, correr la voz, como se dice. Sé que va a haber grabación de este webinar, entonces es bueno compartir también este link cuando se haga público de este webinar. Es difícil para una cantidad pequeña de personas luchar contra esta propaganda. Sé que es complicado para un Resistance menor de movements personas, pero el movimiento de resistencia comienza así, con pequeños grupos, con pocos, expand, and actually after y a luego se while puede ir expandiendo poco a poco y después de un tiempo ya se puede hacer algo más serio. Pero todo arranca con la información. Excelente tu presentación, qué pena cortarte el tiempo. Déjeme, por favor, terminar una pequeña idea en 10 segunditos. Quiero agradecerle a David y a Liz también le quiero agradecer por la oportunidad. Y tenemos a alguien de Palestina en línea, entonces tenemos solidaridad con la gente de Palestina en Irán y muchos están del Medio Oriente están igual en solidaridad con el pueblo palestino. No hablé sobre Palestina porque ya alguien que habla al respecto, pero ese era mi saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fawad. No olvides, por favor, compartirnos el link en el chat para que la gente pueda acceder al reporte del que nos hablaste. Y estamos muy agradecidos de haber tenido a Fawad aquí el día de hoy desde Palestina.
que habla después de Kathy. I'm sure all our hearts are very much Y in creo que solidarity también with Palestinian tiene, suffering and o que también tiene nuestra solidaridad por el sufrimiento que están teniendo en Palestina en este momento. the US, speaking on North Korea, Kathy Entonces, de Choi Estados Unidos y is the director North of Korea, Corea del policy and Norte, organizer tenemos a for Kathy Women Choi, Across DMZ, a global movement of un activists movimiento de mobilized mujeres de la since zona North desmilitarizada Korea de to Corea unite por la families guerra, and ensure que se children's dedica a safety. reunir familias y a empoderar mujeres. Korean Peace Now grassroots network, launched in También trabaja con un 2017, grupo organizes de for grassroots demilitarization and lasting peace on the que aboga por la Her desmilitarización y la paper has paz. been published in the Journal of Peace Tiene Studies estudios and Pan-Pacific publicados American Law en el Review. periódico She's o en la based in Austin revista and is de the program historia. committee chair Está en Los Ángeles y tiene un for programa, BYOPO, a collective of diasporic un Korean colectivo culture de producers, arts productores professionals, coreanos critical que intersectional generan and intergenerational discourses, community alliances, discursos intergeneracionales e interculturales. programs. So welcome, Kathy, and Entonces, bienvenida Katy y muchas gracias por estar aquí con nosotros. contribution in the middle of the night, but welcome, Kathy. Thank you so much for joining us today. Katy, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Liz. Voy a compartir un poquito de mi pantalla para que vean las diapositivas que tengo que presentar. Gracias a todos los que han presentado hasta ahora y gracias a todos los que están por venir. Voy a hacer una presentación sobre las sanciones en Corea del Norte. Tenemos una red de trabajo en esta zona y queremos hablar de los impactos y la necesidad de cambiar el armisticio por un acuerdo de paz. Voy a pensar con esta frase del profesor Key Park. Dice, piensen en las sanciones como guerra sin balas. Lo que ocurre en Corea del Norte es que las sanciones se han incrementado y se han pasado de balas, de misiles y de artillería. En los últimos 6 o 7 años se han aumentado a lo que llamamos sanciones sectoriales. Esa es la bomba nuclear de las sanciones. ¿Por qué? Porque involucra economía civil y no discrimina blancos, militares o civiles. Entonces, para darles una visión general de las sanciones que se han dado en Corea del Norte, es uno de los países más sancionados del mundo, con una combinación de tiene sanciones en todos los sectores. Desde el 52 y 53, el Consejo de las Naciones Unidas ha impuesto muchas sanciones desde el 2006. Pero antes de ir al desarrollo de estas sanciones o este régimen, debemos hablar del contexto de la guerra de Corea y entender por qué se desarrolló este régimen. La guerra de Corea fue la guerra más brutal del siglo XX por la medida de las muertes y la violencia. 4 millones fueron asesinados, la mayoría civiles, y 2 millones de huérfanos. El 80% de las ciudades fueron arrasadas y no se tuvo distinción por bajas civiles o militares. Se lanzaron 2.300 toneladas de napalm, 2.300 toneladas de bombas también, más de lo que se arrojó en la guerra del Pacífico con Japón. La península sigue dividida y 10 millones de coreanos siguen separados de sus familias. Y el armisticio se ha reemplazado por un acuerdo de paz. Y Estados Unidos tiene las más grandes bases militares en esta península coreana, con más de 3.000 tropas apostadas. Entonces, hablemos del régimen de sanciones. Al inicio de la guerra, se impusieron sanciones, seguido por acciones presidenciales que le dieron autoridad
ciertas organizaciones. Corea del Norte intentó tener su propio programa de energía nuclear o de su programa nuclear, y esto dio pie a que hubiesen también más sanciones y a la ruptura de relaciones diplomáticas. Luego, después del colapso de las negociaciones entre Corea y Estados Unidos, se escalaron los ejercicios militares en la península y se mantuvieron las sanciones. Si hablamos del régimen inteligente de sanciones del 2006 al 2000, en 2006 se hizo la primer prueba nuclear de Corea del Norte, lo cual desató muchas más sanciones. Y estas sanciones inteligentes se basan en las resoluciones que estamos aquí en la lista, que apuntan hacia el aparato militar de Norcorea o de Corea del Norte al acceso a diferentes tecnologías y diferentes suministros que necesitan. Y también, obviamente, aplicó para los civiles debido a que hay artículos que ellos lo llaman de doble uso, es decir, se pueden utilizar para los civiles y también para el ejército, por eso también fueron sancionados y el público perdió acceso a dichos artículos. También se ha dado autoridad a otras organizaciones y el gobierno también ha pasado sanciones y leyes que van en contra de Corea del Norte o que son sanciones. Luego vamos a las sanciones sectoriales, de las que habla el doctor Kim. Y la naturaleza de estas empezó a cambiar en noviembre de 2016, cuando el Consejo de Seguridad respondió a la cuarta prueba nuclear de Corea del Norte con más sanciones y las intensificó más, sobre todo para la parte civil. Estas resoluciones que están aquí son de noviembre 16 al 17, que hacían ese sancionar la parte de equipos eléctricos, maquinaria, minerales y demás. Y las últimas que están aquí, el 2017, también tienen el límite parte de importación de energía y de equipos industriales y crear capitales o crear inversiones con empresas norcoreanas. Y también se deben expulsar a todos los empleados expatriados de Norcorea de los países que firman estas sanciones. También decía la Casa Blanca que no se pueden hacer negocios con Corea del Norte. También se instituyó una prohibición de viaje a Corea del Norte. Y también se le ha cortado el acceso a fondos internacionales o a capital internacional. Entonces Corea del Norte se ha vuelto un paria en el mundo financiero internacional. En 2022, Rusia y China hicieron un veto a las sanciones que se querían incrementar por parte del Consejo de Seguridad. Tanto los dos embajadores dijeron que las nuevas sanciones no iban a parar el desarrollo del programa nuclear y más bien iban a incrementar el nivel de pruebas y la necesidad de apoyo humanitario. Sin embargo, Estados Unidos ha continuado sus esfuerzos de tener otros países uniéndose a las sanciones. Jake Sullivan dijo el año pasado que Estados Unidos quiere sancionar a Corea del Norte para reducir su arsenal nuclear o sus pruebas. Y se ha dicho que lo que se necesita es crear un nuevo diálogo con Corea del Norte y no más sanciones. Lo que es claro es que obviamente estas tienen mucho impacto en la gente de a pie, sobre todo en las clases más trabajadoras, en los niños, en mujeres embarazadas y adultos mayores que viven en áreas alejadas. Les restringen cosas como kits de salud reproductiva,
medicinas que pueden ayudar con la preeclampsia y otro tipo de maquinaria como lámparas ultravioleta para la parte de purificación de agua y demás. Y estos aplican también para ONGs y otro tipo de organizaciones internacionales que están, los cuales los excluye. Por ejemplo, en Corea del Norte, lo que buscan una exención. No pueden ingresar estos materiales a través de la frontera porque están sancionados. Estas sanciones unilaterales lo que hacen es bloquear los envíos de ayuda humanitaria y estos mecanismos de excepción no son suficientes para permitir que este tipo de mercancías de ayuda humanitaria ingresen al país. Finalmente, quiero cerrar diciéndoles que todas estas organizaciones humanitarias han tenido dificultad en ayudar a Corea del Norte y ellos desarrollaron un centro de rehabilitación en Pyongyang donde pueden tratar a más de 500 pacientes, pero debido a las sanciones que impide la importación de metal, no pueden dar un servicio completo. Y esto ha tenido un impacto sobre todo en los niños que sufren de parálisis cerebral y debido a también a que las sanciones evitan que los bancos puedan invertir, tampoco han tenido fondos suficientes para continuar trabajando. Ellas tienen un impacto negativo. Corea del Norte tiene un sistema nacionalizado que les permite a las mujeres acceder a servicios de salud y ha mantenido su porcentaje del Producto Interno Bruto que se gasta en salud a pesar del desarrollo del programa nuclear. Estas sanciones han ido en contra de la salud de las mujeres, ya que no les permiten acceso a sus diferentes programas de salud. Y también acceso a medicinas para control de hemorragias y todo lo relacionado con el posparto y la preeclampsia. Y todas estas medicinas no pueden ingresar al país debido a las sanciones. También les impide acceso a la parte sanitaria y agua potable y transferencia de tecnología que puede ser necesaria para crear este tipo de instalaciones. Tienen más, las mujeres en Corea del Norte de las restricciones también tienen mayor posibilidades de tener violencia sexual y doméstica, tráfico y prostitución. Estas sanciones ponen a las mujeres en peligro debido a la situación económica que básicamente las impulsan o las empujan a entrar a este tipo de ciclos de explotación y las hacen más vulnerables a la explotación. También limita la participación de las mujeres en la economía al atacar sectores donde las mujeres son muy activas. Por ejemplo, en la parte textil, donde las mujeres son 82% de los empleados, o en la parte de retail, donde son el 96%. Estas son muy sancionadas por las sanciones unilaterales de los Estados Unidos y no permiten que las mujeres puedan ingresar a este mercado. Entonces, este régimen de sanciones que hemos mostrado aquí no solamente es inefectivo, sino que también es inhumano y no van a servir para solucionar nada. La idea es tener negociación, diálogo y confianza. También se deben separar de la parte de la negociación del programa nuclear de Corea del Norte. Un acuerdo de paz entre las dos Coreas es la mejor forma de traer paz a la península.
So I'll just share this last slide, which Voy a has compartir esta última diapositiva. and I can share those links in the chat. Y aquí tenemos algunos links que les voy a compartir en el chat para que los puedan mirar después. Muchas gracias. Kathy, that was just so interesting learning. so Muchas much. gracias, Katy. Muy And, interesante. I'd just like to mention the film that was made about women crossing the DMZ, and you might like to Y put something about that in the chat as well, because that's really worthwhile watching. también es algo muy importante lo que habla de las mujeres que se llamaban Cold Crossings, que son las mujeres de la zona desmilitarizada, este grupo de mujeres que se han unido. So our next speaker, Fuad Baker from Nuestro Palestine. siguiente presentador es Fuad Baker de Palestina. Today, Fuad, especially at this Y very, very es distressing muy, es un honor tenerte aquí, sobre todo en este momento tan difícil para ustedes en Palestina. Fawad es miembro de la Corte Criminal Internacional y también el director del Frente Democrático para la Liberación de la Palestina. Vive en Líbano en este momento y ha estudiado ingeniería electromecánica y leyes internacionales. Bienvenido, Fawad. Muchas gracias y aprecio a todas las personas que están aquí, que están en sintonía con esta injusticia. A los participantes de Cuba, Venezuela, Irán y todos los que sufren de el capitalismo americano y gracias a aquellos que soportan el derecho de los palestinos. Estoy hablando del ataque Gaza Strip and the south border in Lebanon. israelí. The United States government imposes wide-ranging sanctions and dozens of countries punishing populations Varios países están en sintonía con esto y muchos a través de el resultado es que todos sufren y en Palestina la situación es completamente diferente. Apoyan la ocupación de Israel en Palestina. Y utilizan armas para apoyar esto en vez de tener sanciones contra Israel, que les ayudan a que lo que hacen es ir en contra de aquellos palestinos que quieren terminar la ocupación israelí y establecen una dependencia del Estado palestino de Jerusalén y de su capital. Cuando hablamos de la toma de Israel de la Franja de Gaza, el ministro Gallant dijo ayer que él iba a prevenir que el agua, la electricidad y la comida no le llegara a estos animales humanos, que quiere decir que para él los palestinos son eso, animales humanos. ¿Por qué él no fue condenado por la comunidad internacional cuando dijo esto? Entonces están sufriendo de todo tipo de sanciones que incrementan el sufrimiento y aparte de todo, esto fue condenado por la Corte Internacional en 2004, así como después del retiro de Israel de la Franja de Gaza en 2005, e impuso sus sanciones y su bloqueo, tanto por tierra como mar como aire.
controlan la entrada de servicios, de comida, de bienes y servicios. Controlan absolutamente todo y convirtieron o redujeron, perdón, las capacidades de los palestinos en la Franja de Gaza al impedir el ingreso de suministro. También reducieron la cantidad de gasolina, de diésel, de gas y combustible que se utiliza para energía eléctrica en la Franja de Gaza, lo cual dio como resultado en apagones, lo cual obviamente repercute en el funcionamiento de todo el Estado. También restringieron las transferencias financieras a la Franja de Gaza, prohibiendo la entrada de moneda extranjera y cancelaron el código de aduanas de la Franja de Gaza, aparte de control y también control a la pesca, restringiendo que los palestinos puedan cultivar sus tierras. También destruyeron la infraestructura de agricultura de Gaza y las bombas de agua e impusieron restricciones en el importe de equipo de agricultura, equipo agrícola. Israel congela las ganancias o los réditos de los impuestos que son de la autoridad palestina. La economía palestina se ha vuelto o está sujeta al mercado de Israel y está completamente controlado por Israel. El comercio, el mercado, y evita que los palestinos entonces se beneficien de esto. El desempleo está en 60% en la Franja de Gaza debido a las restricciones impuestas en la fuerza laboral palestina. 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza en la Franja de Gaza debido al bloqueo económico que ha traído inseguridad, llegando a una tasa de 79%. Los israelíes imponen condiciones muy fuertes en la importación de medicinas y equipos y ambulancias y evitan que los pacientes tengan tratamiento fuera de la franja. Israel ha permitido o ha evitado la participación de los estudiantes palestinos en universidades internacionales. Y también ha evitado o ha impuesto sanciones en la participación de investigadores de Palestina para que viajen a otros países y puedan completar sus estudios de posgrado por fuera de la Franja de Gaza. Después de la operación militar que se realizó el fin de semana, los israelíes hicieron un bloqueo completo de todos los suministros a Gaza. Y creo que todo el mundo debe poner presión a los gobiernos para evitar que esto continúe, porque se cerraron completamente todas las puertas de la Franja de Gaza y todo, absolutamente todo, se restringió. Agua, electricidad, comida, combustibles y demás. Los palestinos enfrentan un régimen colonial mezclado con un apartheid liderado por fascistas y extremistas de derecha que están liderados por el ministro Benjamin Netanyahu, cuya política está basada en la expansión de los asentamientos y la anexación de la tierra palestina, y en adición la destrucción de ciudades palestinas, así como y no están aplicando la legitimidad y la ley internacional. Bajo la ley internacional, el asedio constituye un acto de guerra
y está de acuerdo con la ley de autodefensa, ya que Israel es un país oh, que está ocupando un territorio en este asedio. Howard, you're frozen again. Are you back now? How? Sorry, did you hear me? ¿Ya me pueden escuchar otra vez? The last sentence. Thank you. Okay. After the Palestinian resistance incursion into the illegal Israeli settlement in violation of international law, Entonces, ellos violan la ley internacional it is reaction to the Israeli siege of the Gaza y reaccionan al asedio de Israel en la franja de Gaza y de los palestinos que experimentan esta ocupación sufren de pobreza y de otro tipo de... Entonces, la falla en tomar las necesarias medidas para acabar con esta ocupación o lograr una resolución. Recientemente, los palestinos ya no están en el foco de atención de la comunidad internacional, que ha ignorado y lo que está pasando y se ha convertido en un conflicto menor. El conflicto israelí y palestino se ha convertido en un conflicto menor, lo que ha aprovechado Israel para continuar con su opresión. Can you imagine what it would mean with the Israeli occupation forces storm Palestinians' house and bring with them a decision from the Israeli military court to Y se ha traído se ha dado una orden por parte de los israelíes de evacuar todos los lugares sensibles de Palestina. Y ellos han dicho, o pueden imaginarse ustedes que se están asesinando periodistas y civiles y la injusticia que está sufriendo en Palestina. Los palestinos no, lo que en realidad quieren es vivir en dignidad y en paz y con libertad en su propio territorio. ¿Por qué la comunidad internacional los condena a ellos? Por las acciones de un grupo pequeño de desadaptados. So the Palestinians have been waiting Entonces, for los palestinos están esperando que se lleven a juicio por sus crímenes. ¿Por qué la administración de Donald Trump dio sanciones a la Corte Internacional? Porque ellos anunciaron que iban a abrir una investigación en contra de los israelíes por sus crímenes de guerra en 2014. ¿Por qué los países europeos y americanos condenan la lucha no violenta de los palestinos? ¿Y por qué no? ¿O por qué condenan a aquellos que quieren boicotear a Israel? Why did you not support the prisoners' hunger ¿Por qué strike no se apoya a los que están sufriendo de hambre y de la opresión de este carcelero y de este ejecutor? ¿Por qué no toman acción y ayudan a las organizaciones palestinas que exponen este tipo de crímenes? Entonces, no hay paz real sin justicia y no hay paz verdadera sin que los palestinos y porque no siguen la ley internacional en cuanto a la ocupación de naciones y porque no ayudan al establecimiento de la independencia que deben tener los palestinos igual que en Jerusalén. Y seguiremos luchando hasta que nuestra tierra esté liberada. Y les quiero agradecer por su tiempo. Thank you so much. Muchísimas gracias. Your very, very impassioned plea. It's very, very close to home at the moment for you.
And Sé que you know, as estás muy lejos del caso I think romántico y feeling very, very estamos contigo y sentimos muy profundamente el estrés por el que están pasando y la situación. Y como dices tú, no hay paz sin justicia. Justicia es una parte muy importante. And as there'll be some questions after our final speaker, and like to give a very Recuerden que vamos a quick tener un welcome espacio to para Ramon preguntas y Lavanza respuestas. from Y ahora Cuba. vamos a hablar de Ramón Lavanilla de Ramon Cuba. is the Vice President of the National Association of Economists and Accountants of Cuba, and he's one of the Cuban Five who Viene de Cuba y es de uno de los 5 cubanos que han llegado, han estado han estado en prisión fuera de Cuba. Entonces, Ramón, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. we have a presentation pre-recorded. Tenemos una presentación de Ramón. Saludos para todos. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una operación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos, de los derechos humanos más elementales: la vida, el derecho a la alimentación y a la salud, el derecho a elegir libremente su sistema social, y se ejerce a través de un entramado muy complicado de leyes que ya están codificadas dentro del Congreso de Estados Unidos. Estas leyes son violatorias del derecho internacional, son extraterritoriales, son leyes que clasifican como genocidio de Estado y también como una declaración de guerra económica en tiempos de paz. Cabe señalar que desde el propio triunfo de la Revolución de 1959 ya la administración norteamericana tomó medidas de embargo contra Cuba, limitándolo en la cantidad de la cuota azucarera que Cuba preferencialmente vendía a Estados Unidos, y de la limitación de adquirir muchos de los productos que venían de Estados Unidos a Cuba, y solamente en que se pudiera adquirir alimentos y medicinas. El entramado de leyes es muy complicado, como decía anteriormente, y por ejemplo hay leyes como la ley de comercio con el enemigo que data del año 1917, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Cuba es el único país del mundo que hasta hoy, en este momento, se le aplica esta ley. Esta es la ley de la asistencia exterior de 1961, la proclama presidencial 3447, emitida el 3 de febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy en plena crisis de los misiles, cuando declaró el embargo total a Cuba, el embargo naval y el embargo total a Cuba. Las regulaciones para el control de activos cubanos en el Departamento del Tesoro en 1963, otra de las leyes que lo componen. La ley para la administración de las exportaciones en 1979, con un epígrafe en el control de la seguridad nacional. Las regulaciones para la administración de las exportaciones. La ley para la democracia o ley Torricelli de 1992, que, quiero hacer un paréntesis aquí, es una de las leyes más conocidas, porque sanciona a todos los barcos que toquen puertos cubanos a que no pueden ir a puertos norteamericanos un periodo de 6 meses. Está también la infame ley Ellsworth de 1996, llamada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana. Esta ley codifica y anula los poderes que tiene el presidente de Estados Unidos para ir poco a poco desmantelando el bloqueo, de manera tal que es solamente el Congreso que lo puede hacer. Además de eso, establece un protectorado en Cuba que decidiría cuándo quitar el bloqueo, establece regulaciones para que personas que eran
dueños de propiedades en Cuba pudieran demandar a empresas, organismos nacionales e internacionales, e incluso a otras personas en las cortes de Estados Unidos, que hoy tiene sobre esa propiedad, tienen derecho sobre esa propiedad. Esta es la sección 211 de la Ley de Asignaciones Suplementarias y la Emergencia Fiscal del año 1999 y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000. Cabe señalar que este entramado de leyes está aplicándose en toda su extensión y nunca se ha flexibilizado. Otro aspecto también es el hecho de ubicar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Primero, es una aberración total, una ofensa contra el pueblo cubano, porque si alguien ha sufrido del terrorismo y el terrorismo de Estado de Estados Unidos es Cuba. Esta ley es extremadamente dañina, en primer lugar porque no permite el uso de un solo dólar que Cuba pueda utilizar en ninguna transacción bancaria o financiera internacional. Los bancos son sancionados severamente y las empresas que intentan negociar con Cuba para impedir el pago o complica muchísimo hacer el pago de cualquier tipo de intercambio Cuba tenga. Como ejemplos, tenemos muchos de cuántos bancos han sido sancionados por esta ley. O sea, por ubicar a Cuba en esta lista. Lo otro es que es una ley que atemoriza a los inversionistas. O sea, las personas como tal, cuando al hacer Cuba ubicado en esta lista, es considerado país riesgo y por tanto los potenciales inversionistas tienen miedo de venir a Cuba. Y por otro, en otro orden de cosas, o sea, estamos en ese sentido perdiendo mucha inversión extranjera directa que ha descendido sustancialmente debido a la aplicación de esta medida. Y por otro lado, a ser país riesgo también, los pocos créditos que Cuba puede utilizar o créditos que Cuba puede, digamos, de alguna manera adquirir, se le aplica un 9% más de interés que al resto de los países del mundo. Ahora, ¿qué daño o cuánto daño nos ha hecho el bloqueo? Es muy difícil de calcular, pero hemos hecho estudios profundos sobre todo lo que Cuba ha dejado de adquirir o daños que se nos han hecho desde el punto de vista económico, contable, que nos permite reflejar el dato. Y lo otro es el orden espiritual, el orden de lo que sufre el pueblo por estas medidas, porque eso es incuantificable. Para poner solamente un ejemplo muy clarificador, a precios corrientes, los años acumulados durante 6 décadas, o sea, si sacamos las cuentas en estas 6 décadas europeos, ascienden a la cifra astronómica de 410.800 millones, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro. Esto representaría 1.326.432 millones de dólares. Solo en los primeros 7 meses del 2021, para traer datos más frescos en este periodo que estamos viviendo, el bloqueo ocasionó pérdidas a Cuba en el orden de 2.557 millones de dólares, lo cual representa una afectación promedio de más de 365 millones de dólares mensuales y más de 12 millones de dólares diarios, o sea, 12 millones de dólares diarios. ¿Cuánto no hubiéramos podido hacer nosotros con esa cifra si lo hubiéramos tenido? En sectores como la salud, desde solamente enero a julio de 2021, el costo fue de más de 113 millones, en educación más de 30 millones
deporte más de 2 millones, en cultura más de 19 millones, en la industria biotecnológica y farmacéutica 102.943.600, en turismo más de 11 millones, en energía y minas más de 136 millones. En el sector bancario financiero, más de 167.800 millones. En los primeros 14 meses del gobierno de Biden, la cifra alcanzó la astronómica medida de 6.364 millones de dólares. Eso equivale a más de 15 millones de dólares diarios y mensualmente a más de 454 millones de dólares. Ese es el costo cuantificable, pero los daños hechos al pueblo cubano por sufrimiento, por hambre, por dificultades económicas diarias a las cuales el bloqueo nos obliga, son incuantificables. Todo esto fuera poco. Estas medidas de bloqueo que nunca han cesado. Bueno, todavía en el último periodo, desde el año 2020 hasta la actualidad, las medidas se han todavía vuelto más agresivas, medidas más estrangulantes de la economía cubana. Por ejemplo, el presidente o expresidente Donald Trump en el año 2020 impuso 243 medidas nuevas al bloqueo. Pero no son cualquier medida, son medidas que puntualmente castigan a empresas y entidades cubanas que de verdad aportan de manera significativa al Producto Interno Bruto cubano. O sea, lo que de verdad, aquellas empresas que de verdad aportan al erario el crecimiento y el sustento de la población y el crecimiento del país. Son medidas que buscan por todos los medios estrangularnos, no dan un respiro alguno, donde quiera que ven algún tipo de avance cubano, pues vienen y obstaculizan tanto intercambio como posibilidades de negocio, como posibilidades de inversiones, y sin duda nos está haciendo un tremendo daño. Ninguna de estas medidas ha sido revertidas por la administración de Biden. Ha habido muchas declaraciones, pero en realidad estas medidas se mantienen intactas hoy en día e incluso se vuelven aún más severas. Cabe destacar el periodo del 2020-2021 con la COVID, el momento más difícil que vivió no solamente Cuba, la humanidad, porque eso se aparejó también con la crisis económica internacional. En aquellos momentos, Estados Unidos demostró el carácter más cruel y asesino del bloqueo. Prohibió que entraran incluso valores de oxígeno para nuestros niños, para la población. Prohibió y bloqueó barcos con implementos médicos, aviones que venían hasta de China con recursos para medir los grados de enfermedad de la COVID o implementos que permitían sobrevivir la enfermedad. O sea, demostraron todo lo más cruel de esta política. No tuvieron la menor muestra de por lo menos humanidad en estos momentos en que Cuba estaba sufriendo, y al contrario, fueron todavía más estrictos y consecuentes con su política genocida de tratar de terminar el pueblo cubano. Y además de todo esto, cabe destacar que unido a estas medidas cada vez más severas, están empeñados en tumbar el gobierno cubano, destruir el gobierno cubano a través de los golpes suaves. Cuba sin duda ahora está siendo sometida a una inmensa campaña en los medios audiovisuales, en los medios alternativos, en las redes, a través de mentiras y manifestaciones y tergiversaciones que nada tienen que ver con nuestra realidad y que buscan crear un estado de ánimo, digamos, desaliento de nuestra población, y que
convoquen al pueblo a rebelarse, cosa que el cubano sabe y hemos aprendido en estos años de combatir. Esa es la realidad. Todas estas medidas siguen estando intactas y por ello, por lo cruel del bloqueo, por lo infame, por lo injusto, es que le seguimos solicitando su ayuda y su apoyo internacional, derrotarlos en las Naciones Unidas y que nos apoyen, como lo están haciendo hasta ahora. Cuba seguirá adelante. El bloqueo y todos los retos que él nos impone los sabremos ir sorteando, porque nunca nos vamos a vencer y arrodillar ante la prepotencia imperial, ni nunca nos rendiremos ni por hambre ni por necesidades ante el imperio del mundo. En esta misma exposición la anexo con un PowerPoint donde pueden tener todos esos elementos, incluso alguna otra información que puede ser de interés y está su interés y exposición. Así que muchísimas gracias. Thank you very much. Quería agradecer mucho a Gabriel por su colaboración, ya que él es el coordinador de World Beyond War en la parte de Latinoamérica. Thanks very much to all the participants, all those Muchísimas gracias a todos los participantes, Luis, Fuad, Katy, Ramón y demás, por su presentación, que fue muy interesante. Y tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas, entonces voy a pasarle a David Swanson para que nos ayude con las preguntas. Well, I would say please continue to put good questions into the chat and we Sigan will escribiendo sus preguntas y haremos lo mejor para responderlas todas. if we can maybe start with a question for Comenzamos con una pregunta para Fawad Baker, uncertain electricity porque in that tenemos area, and want problemas de to electricidad en esa zona, get sabemos, to him while we can. y queremos hacerle la pregunta lo antes posible. Fawad, ¿han habido reportes de personas que están tratando de escapar de Gaza y que han sido bombardeadas? Que se les ha dicho que se vayan de Gaza y ya no han sido bombardeados. La gente puede salir, la gente está tratando de escapar. ¿Cómo es la situación allá en cuanto a la gente que quiere escapar de Gaza? First, in Gaza, En Gaza es muy difícil vivir en este momento. Es una prisión, básicamente. Es una gran prisión. Y creo que es como una prisión israelí. Tenemos muchos prisioneros are still kept in cuyos refrigerators cuerpos están todavía en refrigeradores y están sujetos al I cannot go externally. I imagine what happened in Gaza, but a la situación israelí. the situation of Gaza is very Y la situación en este momento en Gaza es muy difícil. Understood. Eh, Te entiendo. También una pregunta para Luis Miguel Delgado. What connection do you see ¿Qué between conexión se these ve entre las sanciones en and Venezuela migration? y la inmigración fuera de Venezuela? Como usted sabe, mucha gente está tratando de llegar a Estados Unidos y se le está castigando por eso, aunque están escapando del castigo de Estados Unidos a la población de donde ellos vienen, que es en este caso Venezuela. You are muted, I think. Miguel, estás en mute, por favor, activa tu micrófono. Ahí, profe. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí hay mediciones respecto de esas dos variables. En Venezuela nunca en la historia habíamos tenido un fenómeno migratorio. Por primera vez en la historia se presenta este fenómeno, una migración realmente muy, muy grave. Hay quienes calculan entre 1 y 5 millones de personas que tuvieron que hacer una migración forzosa por razones económicas.
Para tener una idea, el salario mínimo en Venezuela llegó a ser el salario mínimo más alto de América Latina, superando los $300 per cápita. Y después de las sanciones, particularmente después del año 2015, el salario llegó a un punto donde llegó, el salario estrictamente, digamos, mínimo, llegó a ser equivalente a $1 mensual. Sabemos que los organismos internacionales calculan que entre 3 y $5 es considerado pobreza extrema. Imagínate que estuvimos con $1 mensual por habitante, ¿no? Por trabajador. Entonces, ciertamente hubo un impacto gravísimo sobre el ingreso, no solamente de las personas, sino del Estado. Y, por supuesto, también eso fue acompañado con una política muy activa de una narrativa que se estuvo vehiculando sobre todo por las mal llamadas redes sociales que promovían la idea de que Venezuela había fracasado, que era un estado fallido, que en Venezuela ya no había más futuro, y con ese argumento fueron embaucados millones de venezolanos. Sobre todo, hay que decir, la primera migración fue fundamentalmente de jóvenes profesionales, médicos, enfermeros, ingenieros, expertos en redes, expertos en tecnología. Y después vino una migración más en el orden de lo técnico y una tercera ola migratoria que básicamente fue de personas que tenían empleos o trabajos más puntuales como cocineros, como personas más del ámbito doméstico con menor grado de instrucción. Pero hubo una depredación del bono demográfico. Venezuela era uno de los países de América Latina y del mundo que tenía mayor cantidad de población joven, y buena parte de eso, por lo menos la mitad del bono poblacional, fue depauperado por el hecho de la migración de los jóvenes. Thank you. Maybe we can ask a Muchísimas gracias. De pronto vamos a hacerle una pregunta a Kathy. I'm just going to click mute because there's a lot of noise where you are, and you can unmute when you're ready to talk again. Kathy, Kathy, la pregunta para ti. Hay muchas preguntas sobre si las sanciones matan más que las guerras. ¿Cómo pueden las sanciones prohibirse? ¿O será que el mundo puede sancionar a Estados Unidos, o podemos terminar el poder de veto o modernizar las Naciones Unidas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Creo que hay muchas cosas que están allí. Creo que el régimen que actualmente, o el régimen de sanciones que se está aplicando en Corea del Norte, es la combinación de tanto el organismo multilateral de la ONU, basado en resoluciones de la ONU, que ahora ha llegado a un bloqueo debido al veto que tienen China y Rusia. Y luego tenemos las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, las cuales se manifiestan a través de los poderes ejecutivos que tiene el presidente. Y luego las leyes congresionales que se aprobaron en el 2019. Desde mi punto de vista, de ventaja como ciudadana americana, las herramientas que tengo son organizar comunidades en Estados Unidos y impulsar a que los políticos cambien algunas de estas leyes, ya que esto no ha dado como resultado la desnuclearización de Norcorea. Lo único que ha hecho es agravar la situación y llevar más a la militarización o al incremento militar de Corea del Norte. Por eso es que impulsamos estos actos, que es el acto de paz o el acuerdo de paz, que sea la primera solución que se puede hacer en la península para llevarla a un estado pacífico. Y hay muchos congresistas que han introducido leyes que tienen 50
patrocinadores y este año se pasó una nueva, o se sometió una nueva ley y estamos haciendo una campaña de apoyo para impulsar estas leyes en pro de la paz o de una firma de paz en la península norcoreana. Así es como vemos nuestro trabajo con nuestros grupos aquí en Estados Unidos y lo que se puede hacer al respecto. Y hablando de lo que es posible, lo que se puede lograr con Corea, resaltar que la guerra que está en este momento lleva a más militarización y esta ley o el acuerdo de paz, perdón, habla sobre las restricciones, sobre el desarrollo de oficinas conjuntas entre Corea del Norte y el Sur. Y la otra parte a la que abocamos es mayor educación sobre la realidad de lo que está pasando en piso en Corea del Norte. Ya sabemos que es el país más demonificado en el mundo. La historia de la guerra y de los gobiernos y que entiendan el impacto que tienen sus sanciones en la gente de a pie. Translating that into Y trasladar esto a acciones tangibles que ayuden a comprender lo que en realidad sucede. Muchísimas gracias. Una pregunta para Fuladi Sari, que todavía sigue trasnochando en China. Y creo que ustedes culpan a estas sanciones de Estados Unidos a Irán. Y se ha dicho que dinero ha sido utilizado en Gaza. Y también se culpa a Irán de cierta forma por esta guerra que estalló ahorita en Palestina. Y hay problemas de que las naciones con petróleo se les ha negado acceso a su propio dinero y que tengan su propio dinero. Y también como especie, si no dejamos de quemar petróleo, también vamos a estar mal por lo del cambio climático. Entonces, ¿cuál es la posición aquí? De que tengan acceso o no a sus recursos de petróleo. Estás en mute, por favor. Hablando un poco de la parte del reemplazo de los combustibles fósiles, es algo que se debe lograr por el cambio climático. Sin embargo, todavía no hemos llegado hasta esta etapa, estamos muy tempranos. Ese es el primer punto. El segundo es que el dinero pertenece al país y a la nación y no debería ser bloqueado el acceso a la riqueza de cada país con sanciones o acciones ilegales. Las sanciones unilaterales de los Estados Unidos van en contra de la ley o de derecho internacional porque viola la soberanía de los países, tanto para Corea del Norte, Irak, Irán, Venezuela y demás. Si los gobiernos de esos países quieren pagar, por ejemplo, sus deudas o quieren comerciar con otros países, podrían hacerlo, pero debido a las sanciones no se puede. Si ellos decidiesen hacerlo, deberían tener el derecho a involucrarse económicamente con otros países sin interferencia de un tercero, que en este caso es los Estados Unidos. Si China o si empresas chinas quieren hacer comercio con Irán, deben seguir la ley de la China, no la ley que fue aprobada en Washington, que nada tiene que ver con ellos. Entonces, cuando los Estados Unidos impone sanciones secundarias en otros países, es violación del derecho internacional. Ellos están violando la soberanía de dicho país, porque las compañías de la China deberían estar siguiendo las leyes del gobierno chino y no del gobierno americano. Entonces, la respuesta corta es, mientras que estamos tratando de hacer una transición de los combustibles fósiles, lo cual es muy bueno para todos por el cambio climático. Obviamente esto puede ser una dificultad futura, pero los países que están dando el mayor daño ambiental
son los mismos países que están haciendo este tipo de sanciones ilegales, en la mayoría de los casos. Estados Unidos es uno de los más contaminantes y ha causado más daño ambiental que cualquier otro país debido a su industrialización, a su proceso de polución. Y Estados Unidos está liderando este tipo de sanciones. Esa es la idea básica. Asegurarse que los ciudadanos no sean involucrados. It's kind of a side issue to this topic, but it's rather sad and tragic that we aren't at the point of moving away from fossil fuels because it Sí, does obviamente la cuestión de los combustibles fósiles es una muy importante debido al cambio climático y si no dejamos de quemar combustibles fósiles todos vamos a morir. Pero sí vamos ahorita a Fuad Baker y le preguntamos en 2 minutos, ¿cuál crees que o qué crees que la gente puede hacer alrededor del mundo para ayudar a Palestina en este momento, dada la situación? La gente que ve las noticias y están horrorizados por lo que ven, ¿qué pueden hacer para ayudar? En este momentico, todas las fronteras de Gaza están cerradas. Hay ataques también en la frontera con Egipto y Gaza. Y si se quiere llevar ayuda, ellos van a atacar. Entonces, la expansión es mayor en este momentico de los israelíes y no tenemos ningún escenario en el cual no sabemos qué va a pasar en el futuro y creo que esto va a ser una guerra muy larga. Creo que ahorita están apagando el incendio, pero y la libertad de los prisioneros y la liberación de Palestina. Thank you. It's it would be wonderful for Muchas you gracias. companies to have a war between Sí, obviamente para las empresas que hacen recipients of the opposite of sanctions, the free weapons. para las compañías armamentistas sería genial tener una guerra entre Israel y Egipto. Speaker from Cuba had to appear by video because of internet. Debido a los problemas de Internet, con Cuba no podemos tener a Ramón. Edgardo Valdez, who is Tenemos a Edgardo Valdés, que es embajador de Cuba, y I think if he's creo able que to, si unmute and le quita el comment, it mute would be y hacer great algún to hear comentario, his thoughts on this conversation and in particular, what can be ¿qué done piensa y qué se puede hacer para terminar las sanciones de Cuba? Porque obviamente no es una elección presidencial, es algo más. Yes. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Primero que todo, debo decir que es muy importante participar en este tipo de eventos. Desafortunadamente, el otro señor no pudo participar debido a las sanciones de Estados Unidos para los cubanos para que utilicen muchos de los recursos que se tienen como son para desarrollar nuestras comunicaciones. Esto es muy importante para nosotros, para que el mundo sepa de las sanciones y los bloqueos que tenemos en Cuba y otros países. Y es muy importante para Cuba que durante muchos años, primero que todo, el primer bloqueo fue para aislar a Cuba y crear dificultades para poder revocar el gobierno, hacer un cambio de gobierno. Y no lo han podido hacer. Al contrario, lo han aislado. En noviembre vamos a tener un nuevo reglamento, una resolución de las Naciones Unidas, que es la parte de terminar el bloqueo con Cuba. Y solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución. Entonces,
seguir hablando de esto y explicando la realidad de aquellos países que están con estas sanciones unilaterales y acciones coercitivas. Es muy importante para todos nosotros que se comparte este tipo de información y les agradezco por la oportunidad de participar en esta conversación. Nos quedan 10 minutos y me pregunto si podemos tener un comentario final, sobre todo de Luis o Kathy o Fuad o Fadat, sobre qué se puede hacer. Hablamos de la parte de educación, de hacer lobby para la legislación, también la parte de protesta, también romper estas sanciones y estos bloqueos con viajes humanitarios, que es una táctica que se ha utilizado en el pasado. Entonces, ¿qué comentario quiere? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguien quiere sugerir otros pasos que se puedan tomar que no hayamos mencionado antes? Bueno, una idea muy breve. Yo creo que el mundo debe horrorizarse por la gravedad del genocidio que se está cumpliendo con base en las sanciones. Yo estuve sacando una cuenta de lo que hay un organismo internacional con sede en Washington que calcula que en Venezuela deben estar muriendo 20.000 personas por causa de las sanciones, las mal llamadas sanciones de Estados Unidos y de Europa, la Unión Europea contra Venezuela. Es decir, que en un lapso de alrededor de 9 años hay que multiplicar esas 20.000 personas por 9 años. Eso es una cantidad equivalente a los muertos generados por las bombas lanzadas contra Nagasaki e Hiroshima. Ese es el poder destructivo que tienen estas mal llamadas sanciones. Entonces hay que explicarle al mundo que esto no es cualquier tipo de medida simplemente jurídica, sino que son bombas nucleares especialmente contra los pueblos más humildes. Kathy, did you want to add anything? ¿Ya me escuchan en español? Entonces quería hablarles un poco creo que en este webinar todos llevamos más experiencia que la mayoría de personas alrededor del mundo o que la comunidad global, sobre todo en Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos y creo que involucrarse lo más posible y trabajar en cambiar el paradigma sobre cómo se piensa las sanciones es una alternativa no violenta que es preferible. Y como decía el doctor Delgado, es como una bomba nuclear. Y eso diría que estas sanciones sectoriales que se están haciendo en Corea del Norte son violentas, inhumanas y también no son efectivas. Y creo que entender esto y continuar educando a la gente en este aspecto es muy importante. Y también David mencionó que el contacto el voz a voz, hablar con los demás. Hay aquellos que tienen sus pasaportes invalidados y quieren viajar, por ejemplo, a Corea del Norte. El Departamento de Estado no da procesos correctos ni dan opciones para que la gente pueda hacerlo. Simplemente dicen que no y ya. Entonces, tratar de cambiar ese tipo de cosas, esa política draconiana que es esencial para que la gente empiece a entender cuál es la realidad, que puedan viajar, por ejemplo, y conocer y ver qué está pasando en Corea del Norte en realidad con todas estas sanciones y promover que haya más contacto entre las personas y más diseminación de la información. Sí, de acuerdo. La idea sería poder tener gente de Corea del Norte en ese tipo de eventos. Obviamente es difícil hacerlo. Muchas gracias. Odat, ¿quieres agregar algo más? ¿Un comentario final? Se nos queda poquito tiempo, pero un comentario final. Obviamente, la gente en países como Venezuela, Cuba, Irán y Palestina y Líbano, el Líbano también, tienen dificultades con la electricidad porque ellos también están bajo sanciones. Entonces, estas personas están sufriendo debido a estas sanciones. Pero la gente en países que
colocan sanciones como Estados Unidos y otros países europeos, ellos también sufren de las sanciones. No tanto como los países que ya mencionamos, que los reciben directamente, pero gente en Estados Unidos también sufre de sanciones porque sufren de reglas no justas de política exterior y están en detrimento de otros. Y eso va a afectar el país que se está involucrando en este tipo de actividades. Entonces, es de interés general o de los americanos y de los de Europa y el Reino Unido también terminar sanciones para sus propias razones que tienen que ver con el interés de los americanos. Y World Beyond War es una de estas organizaciones que apoya este tipo de cosas y muchos grupos de iglesias y muchos grupos sociales están involucrados en estas actividades. Y hay muchas organizaciones como World Beyond War que están hablando de esto, que están trayendo una conversación. Obviamente no tenemos la respuesta en este momento. La pregunta que quiero dejarles es, ¿qué otras ONGs, qué otras organizaciones no están hablando de sanciones? Y si logramos tener respuesta para esto, ese sería un tópico para su próximo webinar. ¿Por qué solo pocas organizaciones como World Beyond War están haciendo este tipo de trabajo y las otras no se están fijando en este tipo de cosas? ¿Por qué otras ONGs no se fijan en este tipo de temas? Entonces, termino con esa pregunta. Creo que es una muy buena pregunta y me pregunto si es la misma pregunta de por qué tan pocas organizaciones se oponen a la guerra o si de pronto es una pregunta diferente, pero de pronto le paso esto a Liz, que es nuestra moderadora. Y de mi lado les quiero decir a todos muchísimas gracias a nuestros presentadores y a todos por sus preguntas. Muchas gracias. Ha sido un seminario muy interesante con muchos espectadores alrededor del mundo y se han hecho muchas cosas interesantes. Estoy de acuerdo que es muy importante educarnos y educar a los demás. Y este webinar va a estar disponible para que lo compartan con sus redes y lo puedan reproducir. Y también gracias a todos los presentadores del día de hoy por sus palabras. A Luis, Fuad, Katy, Fuad, Ramón, también a Gabriel y David. Y a ustedes que se han tomado estas 2 horas de su día para estar aquí con nosotros y compartir y tener esta información. A todos también les agradezco mucho por su participación. Ha sido muy enriquecedora esta experiencia y les agradezco a todos mucho. Compartan, sigan haciendo preguntas, sigan compartiendo y tomando acción, escribiendo cartas y siendo muy activos. Y estamos en mucha solidaridad y la justicia es la base de la paz. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día, un resto de tarde genial, resto Sorry Hola. for buzzing. de noche, donde sea que estén. For buzzing, I have one addition. If you want anyone to support the Si alguien Palestine, quiere soportar a los palestinos, pueden contactarme a mí y yo puedo ayudar a que este tipo de ayuda y soporte le llegue a la Franja de Gaza. Sí, envíanos tu información de contacto, porfa, para compartirla para aquellos que se inscribieron en este webinar. Y cualquier cosa que haya sido mencionada, se las podemos enviar a todos en un correo para que tengan esta información. Les deseamos a todos lo mejor y a ti, Fuad, en particular, con tu situación en Palestina, y a todos los demás, Luis, Katy, Ramón, Liz, a todos, y a Gabriel, y a todos. Muchísimas gracias. No olvides colocar, por favor, Fuad, tu correo en el chat para que podamos tener acceso a él. Bueno, eso es todo por nosotros. Para nosotros, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.